Buenas, Iglesia. Qué bueno poder arrancar una mañana más juntos y de la mano de papá y de su palabra. Yo hoy quiero que nos tomemos un tiempito para reflexionar un poco sobre una frase que estoy segura que habrás escuchado más de una vez. Y esta frase sostiene que el cristianismo no es una religión, sino que es un estilo de vida. Seguramente hayas escuchado esta frase que recién mencionaba. Y la frase en sí tiene dos partes, una parte afirmativa y una parte negativa. La parte afirmativa la usamos para explicar generalmente que el cristianismo es un estilo de vida, es seguir a Jesús, es imitarlo a él, seguir su ejemplo y guardar y tratar de obedecer sus enseñanzas, en resumen. Pero la parte negativa, la negación, el hecho de decir que el cristianismo no es una religión, muchas veces lo usamos como muletilla. Lo usamos para escapar de algunas responsabilidades, lo usamos para no darle tanta importancia a ciertas leyes, principios o recomendaciones que la palabra Jesús y sus discípulos nos fueron haciendo para nuestro bien. El lunes, el pastor Daniel hablaba de esto, ¿no? De que tenemos que guardar la doctrina y guardar ciertos principios y hacer que esos principios sean rectores y marquen nuestra vida, ¿no? Pero usamos esta frase a veces de que el cristianismo no es una religión para escaparle a esos principios y decir, estoy siguiendo a Jesús a mi manera, estoy siguiendo a Jesús como puedo porque, bueno, el cristianismo es un estilo de vida. Sin embargo, lo que yo hoy quiero hacer es analizar en forma positiva lo que podemos sacar de esta frase. Y analizar que hay cosas de la vida de Jesús que podemos aplicar, que podemos aprender y absorber de su estilo de vida y para cambiar la forma en la que vivimos hoy y ser un poquito más como Él. Muy bien, hay dos actitudes que podemos aprender hoy de Jesús, a pesar de que sea un contexto totalmente distinto como vivimos hoy a como vivían en aquella época. Y estas dos actitudes, o principios también se podrían llamar, tienen que ver, en primer lugar, con que Jesús siempre tenía en claro qué era lo que tenía que hacer. Él sabía cuál era su propósito, él sabía cuál era su destino, y por lo tanto podemos observar que también sabía qué era lo que él no tenía que hacer. Y por otro lado, podemos observar que él tenía unos tiempos muy particulares, él mantenía un ritmo particular y él no dejaba que las situaciones que se le sobrevenían o que querían como sacudirlo o acelerarlo, lo aceleren y cambien sus tiempos. Él vemos que como él sabía lo que él tenía que hacer, él mantenía un ritmo acorde a aquello que sabía que tenía que hacer. Muy bien, el primero de los ejemplos que quiero traer a memoria tiene que ver con el momento en el que cuando Jesús era niño fue con María y José a celebrar la Pascua a Jerusalén. Ahí podemos ver cómo él sabiendo lo que tenía que hacer y que se tenía que ocupar de los negocios del Padre, se queda en el templo a pesar de que sus padres se fueron ya de vuelta a su casa, ¿no? Y hasta que encuentran que él se había perdido y vuelven a buscarlo, ¿no? Ahí ya vemos cómo, debido a que Jesús sabía lo que él tenía que hacer, él está manteniendo un ritmo y una agenda totalmente distinta a la que mantenían sus padres en ese momento. Sus prioridades eran otras. Sus prioridades eran los tiempos y los negocios de su padre. El segundo ejemplo que quiero traer a colación tiene que ver con la muerte de Lázaro. Ahí vemos que de vuelta Jesús sabía que todavía no tenía que volver a Jerusalén, porque tenía que volver para el momento de la Pascua y lo iban a matar. Pero a pesar de eso, Marta y María le dicen, mirá Jesús, Lázaro está muy enfermo y tenés que venir antes de que muera. Pero vemos que Jesús, cuando recibe la noticia, le dice a sus discípulos,
que a pesar de eso se van a quedar 2 días más porque todavía él no tiene que ir hacia donde estaba Lázaro muerto, que era ahí justo a las afueras de Jerusalén, que todavía no era su tiempo. Vemos que esta noticia sí lo afecta emocionalmente, pero no le mueve la agenda, porque Jesús sabía lo que tenía que hacer y por lo tanto, como dije antes, sabía lo que no tenía que hacer. Vemos que Jesús llora y después cuando va, lo revive a Lázaro y no hay problema y la gloria de Dios se manifiesta en ese momento. Pero vemos que Jesús, de vuelta, no es que cambia su agenda por las situaciones que vienen. Muy bien, y el tercer ejemplo que quiero traer a memoria tiene que ver con la muerte de la hija de Jairo. Vemos que Jairo se acerca a Jesús cuando la hija está enferma, ¿no? Pero mientras están yendo a ver a la hija, este hombre que se había acercado a Jesús, vemos que pasa una situación extra, ¿no? Y en medio de la multitud y en medio del acelere de los nervios de que está la hija enferma y están yendo a verla, vemos que pasa que una mujer se acerca y toca el manto de Jesús y es sana de un problema de flujo de sangre. No me quiero detener en estos hechos, ¿no? Pero quiero mostrar cómo, a pesar de que está yendo a una situación, surge una situación imprevista y Jesús no se muestra acelerado, sino que él mismo se detiene y dice, de mí fluyó poder. Entonces se puso a resolver una situación que había surgido, a pesar de que estaba yendo a ver otra situación de suma importancia, que era la hija que había muerto de este hombre, que estaba enferma, de este hombre. Y termina de interactuar Jesús con esta otra mujer que lo tocó, y vemos que llegan y le avisan que su hija había muerto, ¿no? Y en eso vemos que Jesús de vuelta sigue yendo hasta la casa sin perder su ritmo, y que cuando llega dice, no te preocupes, no está muerta, sino que solo está dormida. Y ahí de vuelta la resucita. Vemos esto, ¿no? En 3 ejemplos distintos vemos cómo Jesús sabe lo que tiene que hacer, pero no cambia su ritmo, no se acelera, sino que se detiene cuando es necesario detenerse y avanza cuando es necesario avanzar. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros un poco en esta generación del ya y del acelere y de los nervios. Creo que es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta si decimos verdaderamente que somos discípulos de Jesús y seguimos su ritmo. Y vivimos en esto, vivimos cansados, acelerados, nerviosos, queriendo las cosas para ayer, cuando ni siquiera sabemos lo que viene mañana. Y decimos y profesamos vivir el estilo de vida de Jesús cuando es completamente lejano y distante a la forma en la que vivimos hoy. Él quiere que vivamos de otra forma. Él dice en Mateo 11:28, dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les voy a dar descanso. Dice que nos pongamos su yugo y que dejemos que Él nos enseñe, porque Él es humilde y tierno de corazón. Y esa es la forma en la que encontramos descanso para nuestras almas. Dice pues que su yugo es fácil de llevar y la carga que Él nos da es liviana. ¿Y por qué estoy hablando tanto del ritmo cuando vemos que el ritmo de Jesús y la forma en la que Jesús vivía es totalmente distinta a la que nosotros estamos profesando vivir? No la que vivimos realmente. Esto es porque no nos ponemos el yugo de Jesús. Porque ponernos el yugo de Jesús lo que implica es ponernos un yugo, como 2 bueyes que van uno al lado del otro, con Jesús. Y seguir los pasos de Jesús que va a nuestro lado, que Él marque el ritmo. No implica llevar una carga lejos de Él. Implica caminar mano a mano, pie a pie, y siguiendo los ritmos, siguiendo sus descansos, siguiendo los tiempos de buscar a Dios y descansar, y siguiendo los tiempos de hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y en el caminar, pie a pie, mano a mano, codo a codo,
a este ritmo distinto al que estamos acostumbrados a caminar y avanzar, es que vamos descubriendo, al igual que descubrió Jesús, las cosas que tenía que hacer y las cosas que no tenían que hacer, para que cuando vengan las situaciones externas no nos aceleren o no nos distraigan, sino que podamos seguir enfocados y sigamos la agenda que Dios preparó para nosotros. ¿Les parece si oramos? Señor Jesús, papá, yo te doy gracias, papá, porque vos viniste a marcar un estilo de vida completamente distinto a cómo vivimos hoy. Te damos gracias, papá, por ser ese ejemplo perfecto de cómo vivir enfocados y vivir en tus tiempos y en tu agenda, siguiendo tu agenda, siguiendo tus planes y tus propósitos. Te damos gracias, papá, porque vos caminás a nuestro lado, porque vos nos acompañás a llevar toda carga, vos nos acompañás a llevar toda preocupación, Señor, la podemos llevar de tu mano, porque vos nos marcaste que es importante que tengamos tiempos de descanso y de búsqueda de tus cosas y tiempos de hacer las cosas. Y te damos gracias, papá, porque en todo tiempo vos estás de nuestro lado. Te pedimos, papá, que a los que estamos acelerados, estamos nerviosos y estamos cansados, Señor, que vos nos hagas parar, nos pongas un stop divino, Señor, y podamos volver a caminar a tu ritmo, compartiendo, Señor, tu yugo, que es ligero y es liviano. Señor, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que vos haces por nosotros, y te doy gracias una vez más por ser ese ejemplo perfecto que tenemos que imitar para encontrar descanso en nuestras almas. Gracias una vez más, Jesús, en tu nombre, amén. Bendiciones, iglesia. Nos vemos.